Mi nombre es Silvia Rodríguez y soy una de las terapeutas aquí con Tri-City que voy a dar esta presentación. Entonces, si nos puede dar unos minutos para ver si hay otras personas que van a compartir este tiempo juntos. Vamos a dar un poquito de tiempo. Pero bienvenidos y gracias por darnos un poquito de su tiempo esta mañana. Bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Silvia Rodríguez. Soy una terapeuta aquí con Tri-City. Estoy agradecidos por su tiempo, que va a pasar ese tiempo con nosotros, que vamos a pasar por esta información en este seminario web acerca de experiencias adversas en la niñez. Y vamos a esperar un poquito más para ver si hay algunas otras personas que van a asistir con nosotros esta mañana, quizás unos 3 minutos más. También si están esperando y tienen algunas preguntas, también pueden someter sus preguntas al chat. Nos puede poner una pregunta en la cajita que dice Q&A o con la letra Q. Nos puede mandar un mensaje por medio del chat. Bueno, pues vamos a empezar el seminario web acerca de experiencias adversas en la niñez. También el otro nombre que se le da es ACEs. Y esto es lo que vamos a presentar hoy. Bienvenidos de nuevo. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Mi nombre es Silvia Rodríguez. Soy una de las terapeutas clínicas aquí con Tri-City y voy a estar pasando este tiempo con ustedes. Okay.
Y típicamente cuando tenemos estas presentaciones, hacemos introducciones, pero quiero darles las bienvenidas a las personas que están visitando hoy. Pero hoy quiero venir a hablar acerca, o tener una conversación, hablar con ustedes acerca de algo que nosotros estamos expuestos en nuestra sociedad. Quizás con conocimiento o no conocimiento, pero vamos a hablar acerca de este tema, un tema que nos impacta diariamente, quizás indirectamente o directamente. Pero antes de que empezamos con esta presentación, vamos a hablar un poquito acerca de las reglas de este seminario web para que todo pueda seguir adelante y pueden escuchar y que no haya interrupciones, y en unos momentos quizás sus bocinas van a estar en silencio para que podamos escuchar, y también si hay preguntas podemos navegar con esas situaciones. Entonces voy a hablar acerca de estas reglas y estos consejos que les pedimos para que todo pueda correr suave en nuestra presentación. Uno sería que todos los participantes estarán en silencio durante la presentación o durante este seminario web. Y este seminario web será grabado y publicado en la página de internet de Tri-City. Si tienen algunas preguntas, favor de teclear en la caja de Q&A, o donde está la cajita que tiene anotado la letra Q. Y preguntas serán dirigidas al final de la presentación web. Y si necesita apoyo inmediato, puede llamar a Tri-City al área 866-623-9500, o también si es alguna emergencia, no duden en llamar al 911. También favor de completar al final del seminario web, a completar una encuesta que se le dará. Y también de nuevo, gracias por su asistencia. Pero una vez más, estos son consejos para ayudar en que todo este seminario web puede correr suave. ¿Algunas preguntas en referencia a estos consejos durante el tiempo que estemos juntos? Ok. Entonces vamos a seguir. Una vez más, como les había comentado, vamos a hablar acerca de experiencias adversas en la niñez, que también se dice ACEs. Y esto es algo que en mi trabajo como terapeuta tengo experiencia no solamente personal, pero también profesional, y trabajando con diferentes personas de diferentes experiencias o diferentes niveles de educación. Quizás, como le digo, directamente o indirectamente, estas personas o estas experiencias que tenemos con experiencias adversas en la niñez es algo que es común. Quizás, como le digo, si lo conocen o no lo conocen muy bien, pero sí es algo que nos impacta diariamente. No nomás individualmente, pero en familias, en comunidades. Y este es un tema que en los últimos 2 décadas hemos estado estudiando y ha estado informando diferentes partes de nuestras comunidades. Entonces, yo vengo con ustedes hoy no solamente como proveedor de servicios de salud mental, pero como también un miembro de la comunidad. También soy padre y también soy miembro de esta comunidad. Entonces, vamos a empezar con lo que vamos a dedicarnos hoy en esta presentación, lo básico. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es AS, o experiencias adversas en la niñez, y cómo es que estas experiencias nos afectan. También vamos a hablar acerca de los estudios sobre experiencias adversas en la niñez. También vamos a hablar acerca de qué es el trauma, las reacciones de este tema. También la resistencia, algo que nosotros tenemos dentro de nosotros para poder ayudarnos con estas experiencias adversas en las niñas.
y al final vamos a hablar un poquito acerca de recursos. Y vamos a seguir con ¿qué es ACES? Pues nos preguntamos qué es ACES, qué quiere decir estas palabras. Ya habíamos platicado que es experiencias adversas en las niñas. Y esto empezó, como le digo, hace como 10, 15 años. Ya tenemos como 2 décadas estudiando esto aquí en los Estados Unidos. Y este estudio fue principalmente por parte de Kaiser y el Departamento de Enfermedad de aquí de los Estados Unidos, que hicieron un estudio acerca de las experiencias adversas en la niñez. Pero este estudio se empezó con Kaiser, donde Kaiser tenía un programa para el pérdida de peso para las personas que estaban obesas. Y ellos notaron que en este programa que ellos tenían para perder peso, tenían clientes que habían perdido mucho peso, pero después subieron de nuevo de peso y querían saber por qué, porque fue la razón que no siguieron con el plan o qué fue las razones por cual no mantuvieron esa pérdida de peso. Entonces, sus doctores principales en el área de estudios y de investigación pusieron en práctica sus encuestas y estudios. Hicieron una encuesta a participantes de este programa para bajar de peso y encontraron una cosa en común de todos estos participantes. Y una de esas cosas fue que ellos todos tenían en común la experiencia de situaciones adversas en la niñez. Entonces, con este estudio empezaron a cuestionar si esto es algo que puede impactar más programas o otros pacientes en el programa de Kaiser. Entonces hicieron otro estudio más grande que incluyó más de 17,000 pacientes de Kaiser, donde ellos completaron esta encuesta acerca de sus experiencias adversas en la niñez. Y en esta encuesta se preguntó tuvieron 3 categorías, y en estas 3 categorías se basaron en el abuso, negligencia y desafíos en el hogar. Algo importante de este estudio que me gusta resaltar es de que quizás uno se pregunta que estas encuestas típicamente se les da a personas que son de bajos recursos o quizás o personas que no tienen trabajo o que viven en lugares de más pobreza. Pero en algo que resaltó es de que esta encuesta fue dado a personas que tienen hogares, que tienen recursos, que tienen estudio, diferentes cosas. Y entonces esto era un poquito diferente. Entonces no se iba a ver que iba a ser para personas que no tenían muchos ingresos o trabajos, y esto era para personas que tuvieran ingresos típicos. Entonces es algo importante de este estudio. También lo que resultó de este estudio es que cada vez que una persona llenaba esta encuesta, pusieron si tenían un puntaje cada vez que tenían una experiencia adversa en su vida. Hubo un cuestionario basado en experiencias adversas antes de la edad de 18 años. Y cada vez que pusieron un puntaje para cada experiencia negativa, y cada vez que aumentó ese número, o el número de puntaje, eso también aumentaba el riesgo de que un paciente tenga problemas de salud. Entonces, quizás nos preguntamos, ¿por qué es esto importante? Pues imagínense, si uno podría reducir el riesgo de un problema de salud o problemas de salud mental, problemas
situaciones sociales, nos podría ayudar, ¿no? Entonces, por eso este estudio es importante. Entonces, vamos a seguir. Quizás alguien tenga una pregunta acerca de esta información. Ok, so vamos a seguir. Ok, y como les mencioné, las categorías de este estudio fueron abuso, negligencia y desafíos en el hogar. Entonces, en el área de abuso, incluyó preguntas acerca de abuso emocional, físico y sexual. En el área de negligencia, hubo preguntas acerca de negligencia emocional y negligencia física. Desafíos en el hogar, estos fueron las categorías principal, pero así como ha cambiado el estudio, estas preguntas han cambiado o han incluido otras personas. Entonces, esta nos dice que preguntó acerca de si su mamá fue tratada violentamente o si la persona o hubo abuso de sustancias en el hogar o hay alguna persona con alguna enfermedad mental en el hogar, separación o divorcio de los padres o quizás los padres de los niños, o que hubo nomás un padre en el hogar, o si algún miembro del hogar fue encarcelado o que tenga historia de encarcelación. Entonces, estos son uno de las categorías. Ok. Y quizás nos preguntamos, entonces, ¿qué resultó de este estudio? Pues de este estudio en esta pantalla vemos aquí el impacto del estudio y nos indica aquí de las diferentes categorías, pero también nos habla acerca de cómo el puntaje aumenta en esta encuesta, entonces el riesgo de problemas de salud aumentan también. Entonces, si una persona tenía el puntaje de sea más fuerte, disculpa. Un momento. Estamos teniendo un poquito de dificultad con esto, pero sí me dan un momentito para corregir esto. Ok. Yo creo que no vamos a poder regresar a la otra página. Entonces, una de las cosas que resultó del estudio fue de que cuando uno tuviera, si me permite un momentito, vamos a tratar de corregir esto, disculpe. Yo creo que vamos a tener que... Ok, pues vamos a seguir. Como le habíamos comentado, en el estudio resultó que esos problemas de salud quizás los iban a cambiar la forma de comportamiento, quizás la motivación de ir al trabajo, quizás también aumente el uso de sustancias, tener comportamientos de alto riesgo, y con todos estos diferentes comportamientos puede cambiar también su salud. Si es que uno fuma, si uno toma alcohol porque quiere ayudarse con estos sentimientos de tristeza o de ansiedad, entonces aumentan
el nivel de poder tener problemas con su salud. Entonces, el impacto no necesariamente se queda ahí con las categorías o con problemas de salud, pero puede aumentar problemas de salud mental, problemas físicos. Entonces, eso es algo de importancia, porque como habíamos dicho al principio, que si podíamos cambiar esto y reducir esto, entonces, claro, nos puede aumentar la calidad de vida. Entonces, es importante. Ahora, este estudio no se quedó ahí. Ya después de este estudio, empezaron a tener más estudios o investigaciones acerca de esto. Y esto nos ayuda porque no nomás era algo local, sea aquí en el sur de California, pero empezó a hacer algo que nos puede afectar nacionalmente. Entonces, esta ilustración nos da una imagen acerca de la nación. Vemos diferentes colores y nos preguntamos quizás los colores, qué significan. Entonces, si ve aquí los colores más fuertes, más oscuros, estos son estados donde ellos tenían menos reportaje de trauma o de experiencias adversas en la niñez. Y esto fue un estudio en 2011-2012 y esto nos da una imagen acerca de quizás por qué es que ciertos estados reportan menos o hay otros que tienen más, o quizás se sorprenden que ciertos estados tienen más alto nivel de reportaje de experiencias adversas en la niñez. Y una de las razones es porque quizás esos estados no tienen suficientes recursos, quizás no someten para fondos para ayudarles en ciertas áreas, quizás no reportan, pero es algo que es importante de notar. Vamos a seguir si no hay preguntas. Ok, yo creo que todavía tenemos una dificultad con esto. Déjame ver. Silvia, en el momento no hay ninguna pregunta. Ok, gracias. Ok, yo creo que estamos teniendo una dificultad con el porcentaje, pero voy a seguir hablando acerca de este tema. Entonces, ok, gracias. Y vamos a lo siguiente. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es debajo de todo este tema de experiencias adversas en la niñez. Como vemos, experiencias negativas en la niñez incluye trauma. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo básico acerca de trauma y esto nos ayuda a entender un poquito más. Trauma es diferente para cada persona y trauma es una experiencia única donde nos cambia nuestra habilidad como individuo a poder seguir funcionando típicamente. Entonces, puede ser cualquier cosa diferente para cualquier persona. Entonces, uno de los tipos de traumas son como amenazas o alguna pérdidas, cuando tenemos pérdidas en la vida, cuando somos testigos de alguna violencia, también si es que nos han lastimado físicamente. Esas son formas de trauma. También hay diferentes formas de trauma, sea que afecta a una comunidad. Entonces tenemos como trauma social, trauma histórico, trauma crónico y complejo. Y estos son más traumas que impactan una sociedad. Entonces, histórico puede ser donde uno está expuesto a violencia en la comunidad, o sea, como en estos tiempos que tenemos enfermedades o guerras. Estos son cosas que impactan una sociedad.
crónico y complejo quiere decir, por ejemplo, si viven en un hogar donde hay personas con problemas de salud mental o abuso de sustancias o quizás alguna enfermedad crónica donde uno está expuesto a esto todos los días, y aparte pueden tener abuso físico, abuso sexual o diferentes tipos de abuso o negligencia. Entonces es todo complejo y crónico. Secundario, eso es un tipo de trauma donde no necesariamente nos lo está pasando a nosotros, pero puede ser que somos testigos y vemos a otra persona que está pasando por algún abuso, alguna negligencia, y eso es secundario. También queremos tomar en cuenta el estrés traumático. Estrés traumático es algo que es una reacción única en cada persona, y esto varía porque puede ser que algo que es traumático para usted no es traumático para mí o viceversa. Entonces esto varía. También el estrés traumático es algo que pues, todos los días pasamos por el estrés, pero esto traumático es más algo que impide o interrumpe las actividades diarias. Entonces no es algo como un estrés típico. Esto es algo que interrumpe sus áreas de funcionamiento en su vida diaria. También queremos tomar en cuenta en lo básico de trauma es de que también tenemos el estrés de la temprana edad. Entonces, así como los niños están creciendo, desarrollan el estrés o pasan por el estrés. Hay estrés positivo, que es, por ejemplo, si empiezan a tener una amistad, si van a la escuela, o para los adultos puede ser cuando se casen, cuando tengan algún trabajo. Eso es estrés positivo. También tenemos estrés tolerable, que son cosas diarias que nos pasan, que quizás son negativos, pero podemos mantenerlos y sobrepasar ese estrés. Y también tenemos estrés tóxico, que es algo que, como estrés traumático, donde no es saludable para nosotros y es crónico y nos causa que nos cambie quizás nuestra salud mental o salud física. Otros factores que tenemos que considerar también son que cuando una persona nace puede tener predisposición genética, pueden tener condiciones médicas, también el uso de ciertos medicamentos puede cambiar algo allí en la forma de poder manejar el estrés, y también la dinámica familiar y la crianza de la persona. Esos son otros factores de tomar en cuenta. Okay. Silvia, Ajá. puedes mirar si puedes pasar a la siguiente slide, o si no puedes decir next y te la podemos cambiar por ti. Oh, ok. Gracias. Ok, next slide. Ok. Este es un video acerca de cómo responde el cuerpo acerca del trauma, pero esto no lo vamos a repasar hoy, pero sí nosotros como humanos tenemos dos diferentes sistemas en nuestro cuerpo. Un sistema es el sistema que nos ayuda a manejar el estrés, y el otro es cómo regresar a un equilibrio para poder seguir adelante después del estrés. Esos son dos sistemas nerviosos en nuestro cuerpo. Okay. So next. Okay. También vamos a hablar un poquito, esto normalmente hacemos una actividad, pero vamos a hablar acerca de estos temas brevemente. Entonces tenemos planificación, memoria, resolución de problemas, regulación de emociones, aprendizaje y comportamiento. Quizás se preguntan por qué tenemos esto, pero estas son áreas que son importantes en nuestras vidas diarias. Si tenemos hijos o si nosotros estamos trabajando o yendo a la escuela, o en nuestra vida diaria, estas son áreas que son muy importantes para poder seguir para adelante, para poder trabajar, para poder estudiar, para poder aprender todo lo que sabemos. Entonces, estas son áreas que son afectadas por las experiencias adversas en la niñez. Entonces, eso es importante de tomar en cuenta. So, vamos a enseñarle. Next slide.
Entonces, le presentamos esos temas o esas habilidades como memoria, aprendizaje, porque son importantes, ¿no? Para que podamos seguir con nuestra vida diaria. Entonces, vamos a enseñarle cómo son impactados y esta es una ilustración del cerebro y las diferentes regiones del cerebro que son impactados cuando una persona o un niño pase por una experiencia adversa. Entonces vemos aquí que la corteza prefrontal, esa es la área que es responsable para que podamos regular nuestros pensamientos y también nos ayuda a gobernar nuestro control social. También tenemos la área, el hipocampo, y esto es donde nosotros nos ayuda en el área de aprendizaje y memoria. Y también tenemos la amígdala, que nos ayuda con nuestras emociones, los instintos para sobrevivir y también la memoria. Entonces, cada vez que una persona experiencia algo adverso o negativo, nos impactan estas áreas del cerebro. Y es importante, como le digo, si estas áreas no están funcionando bien, entonces no podemos aprender, no podemos tener buena memoria o quizás planificar o tener buenas relaciones con otras personas porque estas áreas están impactadas, quizás no funcionan suficiente para poder hacer decisiones, para controlar nuestras emociones, y esto puede impactar en cómo nos relacionamos con otras personas o con cosas que estamos haciendo en nuestra vida diaria. Next slide. Okay. Y esta imagen aquí nos habla un poquito acerca del estrés tóxico. Esto es del Centro de Enfermedad y Prevención de Enfermedades. Esta es una imagen de un cerebro de un niño saludable y un niño que ha pasado por negligencia. Entonces vemos aquí cómo cambia la organización del cerebro cuando un niño está afectado por este estrés tóxico o por experiencias adversas en la niñez. Entonces, esto nos indica aquí que cómo afecta también el desequilibrio de la química cerebral. Entonces, ven aquí que hay ciertas estructuras que no están presentes en la imagen a la mano derecha, porque esta es una persona que ha pasado por negligencia. Y vemos que también no hay tanto color. Y esto nos indica, como le digo, ese cambio en la organización, en la química cerebral. Entonces vemos que la importancia es de poder saber si esta persona ha pasado por experiencias negativas para poder saber quizás por qué no están funcionando bien en cierta área de su vida. Entonces eso es esta ilustración. Next slide. Okay. También hablamos acerca de la reacción del cuerpo. Nos impacta físicamente, interpersonalmente, cognitivamente y emocionalmente. Quizás ve unos cambios en una persona que ha pasado por experiencias adversas en la niñez. Quizás ven cansancio, tensión muscular, se aíslan, no tienen desconfianza, quizás tienen atención corta, dificultad con su concentración, quizás tienen ansiedad, tristeza, se sienten rechazados. Estos son ejemplos de cómo el cuerpo reacciona físicamente o emocionalmente o cognitivamente o cómo se relaciona con las personas. Puede uno preguntar, pues esto es algo que me pasa también a mí, pero yo no he tenido alguna experiencia adversa. Esto es bueno de anotar que esto sería algo que empieza a impactar a la persona, a su vida diaria. Entonces, si ve que siempre están quejándose que están cansados y no van al trabajo, no estudian o no van con la familia, eso es cuando ve que es una reacción que interrumpe en su vida diaria. Si es algo típico y se le va a la persona, entonces no es algo relacionado a esto es más crónico. Entonces, nomás tomar en cuenta eso
que eso sí son cosas que pasan diariamente, pero cuando pasan crónicamente y diariamente y impactan áreas de la vida de la persona, eso es ya cuando uno debe de pensar quizás hay algo más aquí. Okay. Next slide. Otra de las áreas que son impactados por trauma o por las experiencias negativas es la identidad. Vamos a seguir para el next slide. Okay. Como vemos aquí es una persona con máscaras aquí. Y una de las formas en que esta trauma impacta a una persona es de todo el tiempo de tener este tipo de situación, o si en su niñez tuvieron algunas experiencias adversas en la niñez, empiezan a adoptar este tipo de identidad. Quizás se les explicó a ellos o se les trató mal, quizás algunas palabras que han escuchado todo en su niñez, quizás palabras como malas palabras o quizás la negligencia, que no eran suficiente, que deben de tener vergüenza, o esos son unos ejemplos de palabras quizás que han escuchado en su niñez. Entonces esto empieza a ser una identidad para la persona. O quizás si siempre han tenido miedo o impotencia, o quizás no tener sentido a la vida por todo lo que había pasado en el pasado, entonces eso empieza a ser su identidad de la persona. Y esto es algo importante porque cuando conocemos a alguien que ha pasado por un trauma, quizás nos cuestionamos por qué tienen tanto miedo, por qué tienen tanta ansiedad, por qué no quieren salir, por qué siempre están hablando cosas negativas. Y eso es parte de esto. Es una identidad que empiezan a tomar en su vida. También, también en esta área tenemos la cultura y las generaciones. Esto también impacta porque si hay una generación que han tenido trauma en generaciones previas, puede ser en esas generaciones han visto que el abuso sexual es típico, que se le debe de pegar a los niños de cierta manera. Entonces esas cosas empiezan a seguir con generación a generación. Lo mismo con culturas. Puede ser que esto es algo que sigue en su cultura. También hablamos un poquito aquí acerca de vergüenza contra culpabilidad. También esa es una identidad. Quizás la persona ha tomado la identidad de tener vergüenza cuando no es algo que ellos han hecho, es algo que les han hecho a ellos. Entonces no saben la diferencia de que no son culpables, que esto es algo que no deben de sentirse culpables de que les pasó. Pero eso es un factor acerca de la identidad también de una persona que ha pasado por trauma. Ok, entonces si podemos, next slide. Ok, next slide. Ok. Y algo bueno acerca de eso, sé que hemos hablado un poquito acerca de cosas quizás negativas, pero la razón que tenemos todos estos estudios y este seminario de web es para poder introducir esta parte que no solo es negativo, pero ya que tenemos toda esta información, podemos cambiar este patrón, podemos cambiar este ciclo para que no tenga que seguir, y podemos ayudar a las personas, incluyendo sean familiares o miembros en la comunidad, podemos ayudar para que se quiebre este ciclo. Y dentro de cada de estos pasos hay brechas donde puede ocurrir intervención, donde pueden recibir ayuda y ya no sigue este patrón. Y vemos aquí en la ilustración el bebé al bajo, y esto nos indica que no solamente son cosas que pasan en la niñez, pero también puedes empezar este trauma lo más temprano, puede ser en el vientre de la mamá. Si la mamá está sintiendo alguna experiencia o estrés tóxico o crónico,
esto afecta el desarrollo del bebé y de allí empezamos los pasos de que si hay experiencias adversas en la niñez, lo que ya hemos explicado, puede impactar y uno puede tener impedimentos de desarrollo emocional, social y cognitivos. Y si es que empiezan a tener eso, llegamos a otro nivel donde las personas empiezan a adoptar comportamientos que no son saludables, que son de alto riesgo, como habíamos hablado antemano. Quizás empiezan a tomar de más, a fumar, a hacer drogas, hacer cosas físicas que son de alto riesgo, quizás tener el sexo a una edad temprana, quizás manejar demasiado rápido, casi tener muchos accidentes. Y si una persona empieza a adoptar estos comportamientos, llegamos a otro nivel de esta pirámide, como vemos aquí. Empiezan a tener más enfermedades, algunas incapacidades, más problemas físicas. Y si esto empieza y sigue pasando, vemos la última etapa arriba, donde vemos muerte temprana. Claro, entonces, este tema afecta la expectativa de la vida, como vemos aquí. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad de entrar dentro de cada etapa y pedir ayuda o recibir recursos para poder intervenir y ya reducir estos que siguen para adelante estas etapas y no llegar tan pronto a la última etapa. ¿Algunas preguntas? Si no, vamos a seguir. Okay. Vamos a hablar acerca de, una vez más, cosas positivas, el camino a la recuperación. Físicamente y biológicamente ya tenemos dentro de nuestro ser la habilidad de recuperar. Como vemos la planta aquí, tenemos la resistencia, o hay personas que le llaman resiliencia. Entonces, con esto, es nuestra habilidad de poder recuperar de cualquier condición física. Y este camino es diferente para todos. No todos lo hacen igual, pero sí tenemos toda la habilidad de recuperar de cualquier situación difícil. Y biológicamente tenemos algo que se llama neuroplasticidad, y esta es la habilidad del cerebro de reorganizarse, formar nuevas conexiones neurales durante nuestra vida, donde nos ayuda, aunque vimos en las ilustraciones antemano que el cerebro cambia cuando tiene algunas experiencias negativas y quizás las estructuras no forman o la química no está bien, pero cuando hay cosas positivas, el cerebro ya tiene esa habilidad de poder formar nuevas conexiones, la química empieza a correr en su forma típica y también las estructuras empiezan a formarse. Entonces, eso se llama neuroplasticidad. Y esto nomás nos ayuda a poder recuperar en el cerebro todo esto, esa actividad negativa. Okay. Y la forma que esto pasa es con situaciones nuevas y cambios en el ambiente que son más positivos. Entonces podemos formar más neuronas y más conexiones positivas. Okay. Next slide. Okay. Y quizás se pregunta cómo podemos construir esta resistencia, porque es algo que, aunque lo tenemos que construirlo y mantenerlo. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos como comunidad y individuales es reflexionar en estas experiencias que hemos tenido y nos preguntamos, quizás en el pasado han escuchado que digan, ¿qué es lo que tiene esa persona? O ¿qué es lo por qué está actuando así? Entonces queremos cambiar eso, cambiar ese pensamiento de que en vez de decir qué es lo que tiene esa persona, quizás preguntar qué es lo que le pasó. Y así podemos cambiar la forma de pensar de que no necesariamente tienen algo malo, es algo que les ha sucedido que ha causado estos cambios.
También queremos explorar y ver cómo están ustedes haciendo hoy, aumentando su conocimiento de esto y también aumentar su conocimiento de estrategias para manejar el estrés. También cambiar su nivel de pensamientos, que sean más positivos y pensar más acerca de sus fortalezas, sus habilidades y no necesariamente verse como una víctima, pero una persona que tiene resistencia, resiliencia y que pueden sobrepasar estas situaciones. Y algo que pueden hacer en su vida diaria que puede ayudar en aumentar esta resistencia sería de aprender a aceptar ayuda, proponer un plan para pasos hacia sus metas, hacer conexiones con su comunidad o con familiares o personas que conocen. Y estas conexiones que sean saludables, porque puede ser que tengamos conexiones, pero queremos que sean saludables. También establecer relaciones saludables, tener actividades positivas y tengan una rutina consistente, que todos los días tengan algo que se proponen, sea algo pequeño que pueden hacer todos los días. El ejercicio y también si tienen prácticas espirituales o religiosas, también seguir con esas prácticas, esas conexiones que aumentan su resistencia. Y puede ser que tengan otras cosas positivas que quieren hacer, pero algo positivo es lo que va a seguir construyendo esa resistencia. Okay, next slide. Okay. Y por último, tenemos algo que se llama cuidado informado sobre el trauma. Y esto es un nuevo estilo de cuidado que las comunidades han adoptado basado en estos estudios. Entonces, ahora en diferentes comunidades en esta nación han adoptado esto, donde ellos se informan acerca del trauma, el personal de diferentes agencias se informan de cómo trabaja el trauma, cómo trabaja esto de ACEs, para poder entender a los clientes o personas en la comunidad y para poder ayudarles un poquito más. Y aquí nos explica que cuidado informado sobre el trauma es un marco de trabajo basado en las fortalezas que se fundamente en el entendimiento y la capacidad de respuesta a los impactos del trauma. Enfatiza la seguridad física, psicológica y emocional tanto para los proveedores como para los sobrevivientes y crea oportunidades para que los sobrevivientes reconstruyan un sentido de control y empoderamiento. Entonces, una vez más, queremos no solamente como individuales, pero también como comunidad, cambiar nuestro pensamiento acerca de el trauma o experiencias adversas. Y en vez de pensar qué es lo que tiene esa persona, queremos cambiar nuestro punto de vista cuando enfrentamos a alguien que quizás ha pasado por algo fuerte y pensar no qué es lo que tiene, pero qué es lo que le pasó, qué está sucediendo. Y así podemos ayudarles un poquito mejor. Okay, next slide. También otras sugerencias para construir resistencia, no solamente individual, pero en su comunidad, es aprender a pedir ayuda, aprender a abogar por uno mismo, aprender a demostrar el agradecimiento, aprender a aceptar ayuda y también tener autodisciplina o enseñar autodisciplina y tener un sentido de responsabilidad. Esto también nos ayuda a construir estos bloques de resistencia. Next slide. Y viendo que esto es un seminario web que está para toda la comunidad, queremos también hablar acerca de resiliencia en su comunidad. Quizás esto es un tema que se va también a hablar después, pero queremos hacer esa pregunta para ustedes, ¿qué hace a su comunidad resiliente? ¿En qué manera contribuye usted en la resiliencia de su comunidad? Y también en su tiempo en casa, quizás pueden identificar
contribuyentes en la resiliencia de su comunidad, porque cada comunidad es diferente. Pero estas son preguntas que les queremos dejar para que ustedes pueden pensar en esto. En cuando están en su comunidad, cómo es que usted puede contribuir a esta resiliencia de su comunidad. Ok, y esos son uno de los recursos. Claro, tenemos nuestro recurso local que es Tri-City. Tenemos nuestro centro de bienestar, de servicios formales y servicios formales. También tenemos en la página de internet, el SAMHSA es la organización nacional que nos ayuda o que nos dirija información acerca de abuso de sustancias y de salud mental. Y también páginas de internet acerca de ACEs, más información acerca de estos estudios. También hay varios otros, pero estos son uno de los dos que pueden acceder en el internet. Y sé que tenemos otros recursos con Tri-City, porque aquí estamos para ayudarles. Y si necesitan información acerca de recursos, referencias a diferentes servicios en la comunidad, sea bancos de comida, servicios médicos, servicios legales, o sea, acerca de salud mental o personas de la tercera edad, por favor puede llamar a nuestros navegadores al área 888-436-3246. También si quieren seguir o si tienen alguna pregunta acerca de su bienestar, pueden, si no es emergencia, pueden llamar a nuestra línea principal al área 909-623-6131, lunes a viernes de 8 a 5, y puede preguntar por Chris Anzalone. Y también si llegan a tener algún tipo de crisis, o llegar a un momento de angustia emocional severa, claro, no duden en llamar 911 o ir a la emergencia, pero también pueden llamar a nuestra línea de crisis al área 909-623-6131 y pueden hablar con un terapeuta autorizado de Tri-City. Y esto concluye nuestro seminario web y les doy las gracias por estar con nosotros hoy. Una vez más, mi nombre es Silvia Rodríguez y también les he proporcionado esta información acerca de la página de internet. Y si quiere más información sobre otros seminarios web, puede visitar nuestra página de internet a tricitymhs.org. Entonces, esto está incluyendo aquí. Y vamos a tomar unos 5 minutos o unos 8 minutos para preguntas, si es que tengan algunas preguntas. Y de nuevo, gracias por su tiempo y estar con nosotros. ¿Algunas preguntas? Silvia, no tenemos ninguna pregunta en el momento. Ok.